Buenos días, estudiantes. Hoy día continuaremos en el área de biología con el tema la evolución de las especies. La teoría de la evolución por Charles Darwin. ¿Qué es la evolución? En la biología, la evolución se relaciona concretamente con el estudio de los procesos de transformación de las especies. Esto es, los procesos de adaptación y mutación genética que generan cambios estructurales en los seres vivos. Es decir, el concepto de evolución en la naturaleza se define como los cambios en los registros genéticos de una población biológica, ya sea animal o vegetal, a través de las generaciones. Como ejemplo, vamos a observar la evolución del caballo. El origen del caballo deriva de una especie de mamífero perisodáctilo que pertenece a la familia de los équidos. Esta familia incluye tres grupos de mamíferos salvajes: las cebras, originarias de África; los asnos, que a su vez incluye el asno salvaje africano; y el kian al onagro, que habitan en Asia. El caballo de hoy en día tiene un único dedo en cada extremidad. Por este motivo se le considera un perisodáctilo, es decir, un ungulado mamífero cuyas extremidades terminan en pezuñas con número impar de dedos. El orden de los perisodáctilos comprende los caballos, los rinocerontes y los tápirs. Ahora veamos la evolución del elefante. El elefante es el ejemplar animal más grande que habita en la Tierra, un mamífero perteneciente al grupo de los paquidermos, es decir, mamíferos herbívoros, de gran tamaño y peso, con una piel muy gruesa y rústica. En este grupo también se incluyen al hipopótamo, al rinoceronte y jabalí. Este maravilloso animal tiene una trompa que usan para muchas cosas. Con ella pueden tomar sus alimentos, hasta troncos del árbol pesado. Además, tienen descendencia de los mastodontes y de los mamuts. Con el paso de los años, el elefante ha sido capaz de adaptarse a las distintas condiciones ambientales. También esto representa por lo que se le considera fuerte y muy poderoso. De los elefantes solo quedan dos tipos, los asiáticos y los africanos, ambos provenientes del orden de los Proboscidea y denominados científicamente Elephantida. En el pasado reunieron más de 300 especies, pero hoy en día solo existen las que he mencionado anterior, como los asiáticos y los africanos. La evolución son los cambios graduales que experimentan los seres vivos a lo largo del tiempo para adaptarse a las condiciones de la naturaleza. Esto nos dice Charles Darwin, considerado como el padre de la evolución. La teoría evolucionista de Darwin se basa en los siguientes principios. Uno, el antepasado común, que a partir de cuál han evolucionado las especies de organismos simples a organismos complejos. Como ejemplo, el ancestro de todos los caballos actuales fue el Hyracotherium. 2. Selección natural. Los cambios biológicos producidos durante la evolución determinan que algunas especies estén mejor adaptadas que otras, prevaleciendo en la lucha por la supervivencia. La lucha por la supervivencia, que implica una lucha por el alimento, siendo las especies con mayor población y variabilidad las más favorecidas. Darwin notó que los pinzones, o sea, aves características de las islas Galápagos, adaptaron sus picos de acuerdo al sustento que les permitió sobrevivir. ¿Quién fue Charles Darwin?
Charles Darwin fue un naturalista inglés, natural de Shrewsbury. En 1831 participó en una expedición científica británica a bordo del HMS del Beagle. En las islas Galápagos, que está en Ecuador, observó a distintos animales, especialmente a una especie de aves llamadas pinzones. En base a sus investigaciones, publicaría su famoso libro El origen de las especies por medio de selección natural en el año 1859. De sus observaciones en las Galápagos, obtendría información valiosa para fundamentar su teoría evolutiva. Charles Darwin nació en el año 1809 y falleció en el año 1882. El hombre tiene un antepasado común con los simios, dijo su frase Charles Darwin. Desde que en 1859 el naturalista inglés Charles Darwin publicó El origen de las especies, ha sido atacado con dureza y ridiculizado en caricaturas con cuerpo de simio. Él nunca dijo que el hombre descendiese del mono y ni siquiera se inventó la evolución. Lo que Darwin hizo fue construir toda una teoría con esa idea que flotaba en el ambiente científico. Desde un siglo antes, cuando Linneo empezó a clasificar las especies por sus semejanzas, y le quedó un esquema con muchas ramas que salían de unos pocos troncos. No podía ser casualidad. Al ver esa especie de árbol genealógico, parecía que las especies estaban emparentadas y habían evolucionado a partir de antepasados comunes. Aquello inspiró a un tal Erasmus Darwin para escribir un poema que anticipaba la evolución biológica. Y mucho más tarde, su joven nieto Charles lo vio clarísimo tras dar la mayor investigación. Ahora nos preguntamos, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué es la evolución? ¿Cuáles son los principios de la teoría evolucionista de Darwin? ¿Qué se entiende por selección natural? ¿Quién fue Charles Darwin y en qué expedición participó? ¿Cuál es la obra más famosa de Charles Darwin? ¿Por qué? ¿Qué plantea Darwin acerca del origen del hombre? Y el juicio crítico. ¿Crees que el ser humano moderno sigue sometido a la selección natural? Todas estas respuestas lo veremos en las clases por vía Zoom. Y aquí vemos el darwinismo o teoría de la evolución por selección natural, que fue propuesta por el naturalista inglés Charles Darwin y su nacimiento, que es del año 1809, y falleció en el año 1882, en su obra El origen de las especies, publicada en el año 1859. Otro naturalista inglés, que es Alfred Bryce, que nació en el año 1823 y falleció en el año 1919, llegó a las mismas conclusiones que Darwin, por lo que también se le conoce como la teoría de la evolución de Darwin y Bayes. Hemos terminado. Gracias por su atención. Hasta la próxima.